Hoy nos adentraremos en un territorio donde la tradición y la investigación moderna se tocan, la bioenergía y los llamados registros akáshicos. Desde tiempos antiguos, distintas culturas hablaron de una energía vital que sostiene y anima la vida. En la India se le llama prana, en China, ki, en Japón, ki, en Mesoamérica se le conoció como tonali. Todas estas tradiciones coinciden en que nuestro cuerpo no solo es físico, está atravesando por corrientes de energía que nutren a nuestros órganos, a nuestros centros de conciencia y a nuestro equilibrio emocional. A esta fuerza hoy la llamamos bioenergía. Por su parte, la palabra akasha proviene del sánscrito y significa éter o espacio, y fue reinterpretada por movimientos esotéricos occidentales en el siglo XIX, para describir una especie de memoria universal o archivo que registra experiencias y aprendizajes. Esa idea, recogida y difundida por la teosofía y más tarde por figuras como Edgar Cayce, es lo que hoy llamamos comúnmente registros akáshicos. Estos vienen a ser una especie de archivo universal donde quedan grabadas todas las experiencias, pensamientos y aprendizajes del alma. Para muchos practicantes, acceder a los registros es una manera de comprender la propia historia, sanar patrones y reconectar con la memoria espiritual más profunda. Ambos marcos, bioenergía y registros, ofrecen una forma de entender cómo la información, las emociones y la historia personal no solo viven en la mente, sino que se expresan en el cuerpo y nuestras relaciones. Esto abre posibilidades terapéuticas para aliviar el estrés, recalibrar patrones emocionales y recuperar sentido. Hoy conversaremos con Alberto López Malo Walls para distinguir experiencia de evidencia, práctica de dogma y para explorar herramientas concretas que nos ayuden a cuidar nuestra energía y, si se desea, a trabajar con la memoria akáshica desde la seguridad psicológica y ética. Alberto López Malo es terapeuta holístico, máster Reiki y experto en bioenergía y registros akáshicos, en método Yuen y terapia Sahama. Dirige Revomente, un espacio dedicado a la sanación y el despertar de la conciencia. Hoy presentamos El Archivo Secreto del Alma. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje en donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar sobre un tema en específico y con un toque de ciencia. Hoy nos vamos a adentrar en un tema fascinante y profundo, la bioenergía y los registros akáshicos. En programas anteriores hemos explorado los centros de energía en el cuerpo, su relación con los órganos y los elementos de la naturaleza y su reflejo en el universo. Hoy daremos un paso más. Comprender cómo la bioenergía es un hilo invisible que conecta nuestra vida física con dimensiones más sutiles de la existencia y cómo los registros akáshicos guardan la memoria de nuestras experiencias y aprendizajes, tanto personales como colectivos. Y para hablar de esto, he invitado a nuestro gran amigo del programa, de uno de los primeros que estuvo con nosotros ya hace, pues ya vamos para 4 años, Alberto López Malo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jackie? Pues un gusto como siempre estar contigo, compartir, tener este espacio que realmente es un remanso en todo el mundo de la información que hay ahora. Poder tener este tipo de programas, la verdad es que son no importantes, sino fundamentales, sobre todo en lo que estamos viviendo hoy por hoy como humanidad. Así que muchas gracias. No, pues al contrario a ti, porque ya nos debíamos un programa de esta naturaleza, ¿verdad? Ya sé. Ya, no, te agradezco muchísimo que hayas aceptado. Pues ya vieron, él tiene una amplia trayectoria en diferentes caminos del conocimiento espiritual y de la curación, digamos también. Él y su esposa, que ya después estará aquí también con nosotros en el programa. Y bueno, con él vamos a explorar cómo cuidar nuestra energía, cómo abrirnos a nuevas formas de comprensión y qué prácticas pueden ayudarnos a armonizar nuestro cuerpo y nuestra alma. Alberto, desde tu experiencia, ¿cómo entiendes la bioenergía? ¿Es únicamente la fuerza vital que sostiene la vida o también un puente hacia dimensiones más sutiles? Sí, pues realmente la bioenergía la entendemos como esa fuerza vital, ¿no? Es como lo más común, pero lo que realmente es la bioenergía es muy amplia, es una, no podríamos a lo mejor llamarle ciencia, pero sí es una disciplina integrativa, es una disciplina holística, es una disciplina abarcativa.
Entonces, no solamente es la energía vital, sino se trabaja también con otros planos superiores, planos sutiles, planos que pues no están muy visibles o que incluso no conocemos, Ujú. y abarcar realmente la parte física, la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual. Porque aquí, a diferencia de la medicina pues tradicional alópata, que se enfoca más pues en los factores patológicos, como son las bacterias, los virus, etcétera, que pueden detonar una enfermedad. Aquí es al contrario, aquí realmente vemos la influencia de la mente en el cuerpo, la emoción en el cuerpo y el espíritu en el cuerpo. Entonces, de esta forma abarcamos la totalidad, porque es verlo como un todo, ver el organismo como un todo y de esa forma poder avanzar. Y es un trabajo, la verdad, muy bello, es un trabajo muy, muy bonito. Se trabajan muchas técnicas distintas, no solamente con los centros energéticos, sino con Ujú. cierres de ciclos, etcétera. Es muy, 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 muy amplia. Así es. Entonces, bueno, hay una como exploración de múltiples dimensiones, más allá de lo que podría tratarse a simple vista, ¿no? Abarca muchos campos. Sí, es correcto. Eh, eh, Todos estos planos que se trabajan, Ujú, pues los vamos decodificando hasta lo que es la materia. Ujú. Nos vamos a los campos geométricos, campos dimensionales, a donde coexisten los grandes destructores, los grandes creadores, etcétera, y donde todo se junta en una sola cosa. Entonces perfecto. van siempre diferentes planos donde vamos aterrizando hasta la materia. Por ejemplo, una mamá que tiene un niño chiquito, pues el niño va caminando y a lo mejor se sube a una barda y se puede caer. Ujú, Entonces la mamá le grita, bájate que te vas a caer y casi, casi en ese momento se cae, ¿no? Entonces ahí es un ejemplo rápido de cómo se está manifestando todo este proceso, pero en segundos. Quizás si no le hubiera dicho nada, ajá, pues el niño camina y cruza y ni se cae, pero es tan fuerte ese poder de manifestación, sobre todo en una madre con un ujú, hijo, que sucede. claro. Entonces, todos estos campos los vamos desmembrando con la bioenergía. Claro. Oye, en programas anteriores hablábamos precisamente de centros de energía localizados en el cuerpo, en los órganos, ¿verdad? Esta relación de las Ujú. emociones y su función espiritual. ¿Cómo se enlazan estos centros con la dinámica de la bioenergía? Sí, es interesante la pregunta. Estos centros energéticos, pues los grandes centros energéticos los conocemos como los chakras, ¿no? Realmente, Ujú, pero también hay centros energéticos menores. sí. Entonces, con bioenergía podemos trabajar para armonizar cada uno de los chakras y poder recuperar el equilibrio. Y esto detona también en los centros energéticos menores, Ajá. porque pues todos estos es como una red energética que está ahí presente, ¿no? Entonces también con bioenergía podemos trabajar eso. Y aquí lo que decimos es que siempre hacemos todo lo necesario para estar bien. Ujú, Y estar bien es ese estado de plenitud, ese estado de paz, ese estado de neutralidad, realmente ujú, neutralidad. La neutralidad es eso, cuando nosotros podemos estar estables ante cualquier situación. Ujú. claro. Eh, Precisamente esa desestabilidad de emociones, sobre todo. Va a trascender en, pues, en enfermedades y pues también en tensiones, ¿no? Tensiones musculares, alteraciones hormonales, etcétera. ¿Y cómo aplicas la bioenergía precisamente para la cura de estas traumas o enfermedades? Sí, pues es multifactorial, ¿no? Cada caso es específico Ujú, y como te decía, es algo muy, muy amplio. ajá, Entonces, puede ser
que la causa de la enfermedad esté en el pasado y que esa persona está anclada en el pasado con un evento Ajá. que no le permite estar bien en el presente, en aquí y ahora, y hay bloqueos, y eso genera enfermedades. Y quizás, vamos a poner un ejemplo, que en el pasado hubo algo que escuchó que no debió de haber escuchado, que le detonó pues ese malestar o esa enfermedad que ahora se está presentando. Vamos a hablar de un cáncer, porque realmente esas enfermedades son las más silenciosas, Ujú. pero ya está comprobado que muchos de esos orígenes Sí, son emocionales, son mentales, claro. y cada vez se va comprobando más por la ciencia. Entonces, pongamos un ejemplo que escuchó algo que no debía de haber escuchado y de pronto le detectan, bueno, algo que no debe haber escuchado y le detectan un problema auditivo. Uh-huh. Y bueno, pueden pensar, sí, alguna infección, algo que sucedió, una bacteria, etcétera, pero realmente lo que lo generó viene del pasado. Entonces, nosotros trabajamos para liberar ese pasado, poderlo equilibrar, poderlo perdonar, y más que perdonar, porque la palabra perdón Ujú. hoy en el inconsciente colectivo está hasta cierto punto desgastada, porque se ha malentendido, y a veces el perdonar quiere decir que, por ejemplo, en una relación de pareja, es que ya lo perdonaste, ¿por qué lo perdonas? A ver, una cosa es perdonar y otra cosa es que vayamos a regresar como pareja. Entonces, desde ahí se empezó a desvirtuar esta palabra perdón, y a mí me gusta mucho usar la palabra reconciliación. Ujú. Entonces, desde el lenguaje, cómo lo vamos usando, cómo vamos cambiando las palabras, Claro. va viendo algo diferente. Entonces, reconciliar con ese pasado, que se reconcilie con ese pasado, y de pronto esa enfermedad que estaba presente en el cuerpo físico ya no es necesario que aparezca, porque la enfermedad en el cuerpo físico es una señal de que hay algo que no está bien. Entonces ya no es necesario, ya no necesito esta señal, ya no necesito esa enfermedad para darme cuenta. Uh-huh. Y entonces de esa manera se va curando y se va sanando. Uh-huh. Claro. Me llama la atención que mencionaste hace un momento que se va detectando esta señal del pasado. Es a través de preguntas, ¿no? A lo mejor un acompañamiento psicológico acerca de qué es lo que pasó para que ustedes lo descubran. Sí, sí se sigue una línea Ajá. con ese acompañamiento psicológico, o sea, de la mano de la psicología. Sin embargo, también se utilizan otras técnicas, porque muchas veces lo que el paciente o la persona está diciendo no es todo. Y no porque no lo quiera decir, Ujú. sino que hay muchas cosas que se quedan guardadas en el inconsciente, Claro. pero afloran con las actitudes, con los comportamientos, con las emociones que se sienten y con lo que se presenta en el cuerpo físico. Entonces, nosotros nos vamos dando cuenta de qué hay con toda esta gama de herramientas para detectar qué hay, si es el pasado, si hay exceso de pensamientos obsesivos, repetitivos, etcétera, si son algunas emociones, Ujú. si incluso viene de experiencias espirituales negativas de otro tiempo y espacios, de otras vidas, Ujú. pero que vienen arrastrándose. Si es tema ancestral también. Sí, Entonces es una serie de factores muy diversos y cada caso es específico. Ujú. claro. Si el universo es energía, ¿cómo se refleja esa misma energía universal en el cuerpo humano como microcosmos? Bien. Justo aquí tiene que ver mucho con la divinidad. ¿Qué entendemos por divinidad? Ujú. Porque el todo es de donde provenimos nosotros. Ujú. Y esa divinidad no está afuera, está adentro y está a nuestro alrededor y está en todos lados. Entonces, primero es poder aceptar esa divinidad en nosotros. Esa divinidad donde, pues, esta mente universal realmente está llevando a cabo muchas
de nuestras experiencias. Y a veces creemos que conocemos a alguien por casualidad, que nos topamos con X curso, X libro por casualidad, pero no, realmente nos van poniendo lo que necesitamos aprender en el camino. Y esas son experiencias a veces no gratas, a veces hay experiencias dolorosas, pero que necesitábamos vivir Sí. para podernos transformar. Entonces, ¿cómo entendemos ese macro con ese micro? Bueno, desde la aceptación de esa divinidad en nosotros. Y desde ahí es un parteaguas, Ujú. porque ahora nada es ajeno, nada es externo, todo está conectado y yo soy parte de ese todo. Entonces, más que verlo como algo externo, ¿no? Es que los planetas están hasta allá bien lejos y yo estoy hasta aquí en la Tierra y estamos muy lejos, no, no hay conexión, es al revés. Estamos tan conectados, pero tan conectados, que podemos incluso hasta percibir lo que está sucediendo en tiempos y espacios distintos. Entonces, es una relación muy, muy interesante, poder conectar este macro con este micro, pero todo parte de esa raíz fundamental de aceptar la divinidad dentro de mí Claro. y por supuesto también está afuera, ¿no? Ujú. Oye, en varias filosofías antiguas se habla de la correlación entre los elementos naturales, lo que son el fuego, el agua, aire, tierra, éter, ¿no? Y los centros energéticos. ¿Cómo podemos integrar estas energías, digamos, el conocimiento de ellas y su repercusión en una visión elemental en nuestra práctica diaria de cuidado energético? Ok, pues es interesante la pregunta. Aquí hay una rama, pues, del conocimiento pues, de la parte oriente del planeta, Ajá. que pues es el Ayurveda, ¿no? El Ayurveda, que realmente es la ciencia del buen vivir. Y pues en esta filosofía se llegan a dilucidar y a expresar todos estos elementos en el cuerpo, Ujú. ¿no? Y esto se ve a través de la alimentación y a través de las prácticas diarias. Entonces, hay personas que tienen más fuego, que tienen más tierra, que tienen más agua o más aire, o un equilibrio o más de dos, etcétera. Y los alimentos, también hay alimentos que son de fuego, que son de tierra, que son de aire, etcétera. Entonces, la base fundamental de la salud es el equilibrio. Ujú. Siempre es el equilibrio. Siempre es llegar a ese equilibrio. Ese equilibrio, repito, es ese estado de paz, de neutralidad, donde todo está bien e independientemente de lo que suceda, sea bueno, sea malo, sea positivo, sea negativo, estar bien. Ujú. Entonces, ¿cómo podemos equilibrar esto con nuestra alimentación, con nuestras prácticas? Yo hablo en mi caso particular, porque no puedo hablar de algo que no haya experimentado, vivido. Claro. Entonces, en mi caso yo tenía migraña, ¿no? Muchos años tuve migraña. Hoy por hoy te voy a decir que la he erradicado de mi vida. Y lo que sucedía es que yo soy más fuego Ujú. y agua, ¿no? Entonces, en mi caso tenía exceso de aire. ¿Qué es el aire? Son los pensamientos. Bien. Exceso de pensamientos. Y cuando al fuego le pones aire en una fogata, te alimentas de aire, pues crece más. Y eso estaba sucediendo conmigo y por eso se detonaba esa migraña. Entonces, cambié alimentación para disminuir el aire. Ujú. Ni siquiera es que baje mi fuego, porque el fuego es mi esencia. Sí. Bajar el aire que estaba en exceso, equilibrarlo y estar bien. Y desde ese momento la migraña desapareció y ya llevo pues más de 15 años sin migraña. Wow. Puedo comer lo que sea. Antes comía alguna cosa y me daba migraña. Por ejemplo, que te dicen que no comas chocolate. Incluso los mismos neurólogos no saben hoy por hoy todavía por qué se genera la migraña. Tienen noción, tienen idea, pero no existe un origen real, fundamentado científicamente. Incluso hay cirugías para Sí. quitar la migraña, entre comillas,
que se quita por un mes, Ujú. 2 meses, y al ratito regresa. Entonces ahí también estamos viendo que no es el cuerpo físico el origen. Aquí viene con eh, otras aristas que están ahí presentes, que pueden ser emocionales, mentales, espirituales, energéticas, Claro, y en esa parte energética pues están, como mencionas, estos 4 elementos. Ujú. claro. Me llamó la atención esto que mencionabas, que hablando del aire, ¿no? Que en el caso que era particular tuyo, exceso Ujú. de aire, que también la comida influye en esa parte, ¿no? En los Sí, pensamientos, wow, claro, ¿no? totalmente. Y Ajá, bueno, y aquí es otro tema mucho más amplio también, porque pues se habla de que tenemos un segundo cerebro, que son realmente el sistema digestivo, ¿no? ajá, Los intestinos, el colon, etcétera, es otro cerebro y es real, sí. 100% real. ¿A cuántas personas, levanten la mano, que, que cuando no han comido o tienen mucha hambre, no sé qué, de repente se sienten un poquito ansiosos o hasta molestos? A Ujú. varias. Entonces, y eh, no es un invento, lo hemos vivido y muchos van a estar de acuerdo con eso. Entonces, claro que tenemos un segundo cerebro aquí y si lo alimentamos bonito, Ajá, bonito me refiero a, es que ni siquiera es, ay, deja de comer gluten, deja de comer azúcar, y todo. O sea, no son cosas drásticas, no son cosas drásticas. Es, ujú, oye, a lo mejor si ahorita me quiero comer una galletita y tiene azúcar y qué rica, y le estoy mandando un mensaje a mi cuerpo de que lo quiero y es algo bonito. Ah, está ujú. bien. No me voy a comer el pastel gigante de Matilda de chocolate, pero voy a disfrutar también, ¿no? Ese es el buen vivir, ese es el Ayurveda también. Mm, Entonces, sí, también sería como otro cerebro y ese, bueno, ya es otro tema muy, muy amplio. ¿No? claro, conforme estamos hablando esto, desde la bioenergía, ¿no? La enfermedad, entonces se puede entender como algo más allá de incluso del bloqueo energético o el desequilibrio emocional. ¿Hay algo más profundo entonces en este juego de la medicina o de la Sí, enfermedad? Vaya. sí, 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 sí tiene que ver mucho la parte mental y la parte emocional, claro, Ajá, pero también con bioenergía podemos ver este tema el pasado. Ujú. ajá, Y el tema de la conciencia también, porque también trabajamos con conciencias. También trabajamos con relojes biológicos, por ejemplo, porque los relojes biológicos a veces creemos que solamente son, pues, el biológico, el que todos conocemos, que regula los ciclos de sueño, que nos despertamos siempre a una hora, nos da hambre siempre a una hora, ajá. etcétera. Y hay un reloj biológico que sabe, ¿no? Incluso vemos a los animales que se duermen siempre a la misma hora, Sí. ¿no? Comen a la misma hora, etcétera. Ese es el más básico, pero realmente son 7 relojes biológicos los que tenemos. Y cada uno en diferentes grados o planos. Está el reloj biológico, pues, físico, por así decirlo, que tiene que ver con el equilibrio, la homeostasis del cuerpo, y de ahí nos vamos al mental, emocional, ciudad, etcétera, hasta el cuerpo de la luz. Entonces, también esta es otra de los temas que se pueden trabajar con bioenergía, con estos relojes biológicos que tienen que ver también con ADN, conexiones de ADN, conexiones de estados superiores de conciencia también. Ujú. Entonces es un tema que se va volviendo muy, muy, muy bonito y muy amplio. Ujú. Claro. En cuanto a su efectividad. Bueno, en cuanto a su efectividad es algo, la verdad es muy rápido, Ujú. es muy rápido. Trabajar con un paciente de bioenergía es muy rápida su recuperación. Ujú. Depende de lo que tenga, obviamente, Sí. pero hay gente que ha estado por años con, no sé, con fibromialgia o con migraña, ¿no? O tomando mm,
pues antidepresivos. Por años me refiero 10 años, 15 años, 8 años y siguen igual. Sí, Entonces, la verdad, trabajando con esto, o sea, llevan tanto tiempo así, un año podrían salir de todo ese estado y eso yo creo que es algo bastante rápido de todo lo que han vivido, sí. incluso menos tiempo, depende cada caso, pero ese es un proceso muy, muy rápido. Ya estamos en una época donde los cambios ya no son lentos, ya nos exigen una mayor velocidad. Y lo estamos viendo. Ujú. Cada vez las terapias se vuelven más cortas. Antes podía estar alguien en sesión de análisis por 5 años, 5 años estar en análisis, y sí, es una herramienta de autoconocimiento y tal, pero realmente no se veían cambios fundamentales, cambios eh, sustanciales. Y aquí lo que nosotros hacemos es que al final del proceso, el paciente, la persona, puede estar bien con nosotros, sin nosotros, y que no dependa ni de otro terapeuta, ni de nosotros, ni de nadie más. Que tenga esas herramientas, Ujú. porque sería contradictorio decirle que solamente con nosotros va a sanar. Al contrario, va a tener todas esas herramientas, va a liberar lo que ya no le sirve, que, que era de esa misma persona o que era de otras personas. Va a poder estar bien y ahora con esas herramientas caminar diferente, porque el trauma Mm. no desaparece. El trauma ahí va a quedar, pero lo que sí cambia es la manera como lo vemos. Ahora lo vemos diferente. Y ahora hasta podemos agradecer esa experiencia, porque nos permitió darnos cuenta. Fue el punto de inflexión para cambiar y estar bien. A veces tenemos que vivir esas experiencias para decir, ya, es momento de cambiar. Y Exacto. ahora sí doy el paso. Sí, solamente así nos damos cuenta del punto que nos está afectando, ¿no? Realmente. Sí, así es. Hablando ahora de registros akáshicos, estos se describen como la memoria del alma y del universo. ¿Cómo se conectan con nuestra bioenergía cotidiana y con la información que guardan nuestros cuerpos sutiles? Muy bien, es muy bonito también y apasionante hablar de registros akáshicos, que pues Ajá. sí, efectivamente son las memorias del alma, desde el origen hasta que regresamos a la fuente. Todas las vidas que hemos cursado, ¿sí? Ujú, Hasta la actual. Entonces, realmente eh, yo estoy ahorita hablando y tengo un cuerpo, etcétera, pero realmente yo estoy hablando con tu alma ujú, y tú estás hablando con la mía. El cuerpo es un vehículo que en este momento tenemos si es necesario para vivir las experiencias terrenales, saber qué es el dolor, saber qué es el placer, etcétera. Es importante aprenderlo, pero estamos hablando de alma a alma claro. y eso a veces no lo hacemos consciente. A veces estamos en la rutina y decimos, bueno, somos personas, pero no. Y esto lo vemos en los ojos muchas veces. Esa mirada cuando vemos a alguien y porque es más profunda una mirada que otra. Que los ojos son muy diferentes, ¿no? ¿Por qué lo veo más profundo? Tiene que ver con el alma. Realmente estamos comunicándonos alma con alma, ¿no? Ujú, Entonces, ¿cómo es esta relación? Pues es muy interesante y también se empieza a volver ahí un poquito más compleja, porque todas las experiencias de vida que tenemos nos han llevado hasta este punto. Ujú. ujú, Y pues muchos ya en este tiempo hemos vivido experiencias de guerra, que hay mucha gente que ha vivido guerras, ya sea en el ejército o guerras antes en la Edad Media o guerras antes con los samuráis, o etcétera. Entonces, hay memorias de guerra. Pero por otro lado, también hay memorias ancestrales mm, y aquí se va haciendo una combinación de cosas, porque son las memorias, sí, individuales que yo viví, pero también yo en una vida tuve
un padre y una madre. Sí. En esta tengo un padre y una madre. Y así en cada vida tuve un padre y una madre diferente. Ujú. Entonces a eso se le llama el transgeneracional. El transgeneracional son todos esos ancestros, todo ese, porque son muchos. Ujú. Es como si yo ahorita tuviera todo mi árbol genealógico, ¿sí? En esta vida, pero en otra vida tuviera todo otro árbol genealógico y así sucesivamente. Entonces, todo ese es el transgeneracional. Entonces, también está relacionado con eso. Y también lo trabajamos. También identificamos qué puede haber también en el transgeneracional para liberar esos patrones que estamos repitiendo por fidelidad a nuestro clan, por fidelidad a nuestra familia, por fidelidad a nuestros grupos y poder pertenecer. Ujú. Ujú. Pero hay forma de hacerlo diferente también y seguir perteneciendo. Entonces eso también lo vamos trabajando. Ujú. Wow. ¿Hay alguna práctica recomendada antes de intentar acceder a estos registros, como de Sí, limpieza o algo así, que puedas recomendar? sí, sí, claro. De hecho, algo muy práctico y pues muy fácil de hacer es mediante oraciones. Mm, Oraciones que no nada más se repitan eh, como merolico, como decimos, sino que se repitan con conciencia. mm, Ujú. Hay una oración muy bonita que tiene que ver con el perdón y en ese perdón se va liberando toda esa carga que a veces nosotros solitos nos hemos puesto de nuestros padres, de lo que hicieron o no hicieron nuestros papás, hermanos, hasta hijos, ¿sí? ¿No? Y vamos liberando de este tiempo y de otros tiempos. Entonces es una forma bonita de ir liberando antes, y sí es recomendable, antes de empezar a conectar con estos registros akáshicos. perfecto. Ujú. Oye, pues si tienes la oración, pásamela para que la ponga yo en la descripción del programa y que nuestros amigos ahí la puedan tener. Esto, bueno, obviamente, después de eso, es integrarse a la práctica con un profesional como tú, para que pueda orientarse, porque uno solo pues no sabe ni por dónde, pero por lo menos para ir preparando nuestra mente, nuestras emociones en ese sentido, ¿no? Sí, claro, con todo gusto. Las Per- comparto. Es una Perfecto. práctica muy bonita que pueden hacer esa oración por 33 días seguidos Oh, para que se marque un ciclo. Es como decirle al universo, aquí está mi granito de arena. perfecto. ¿Se puede decir que acceder a los registros akáshicos es, en cierto modo, sintonizar una frecuencia energética que nos va a conectar con una memoria universal? Sí, sí, totalmente, Ujú, totalmente. Eh, pues hay guardianes de estos registros akáshicos a los cuales les pedimos su autorización para que nos permitan acceder a este ujú, mundo pues, de la akasha, ¿no? sí. Lo que es todas estas memorias que están ahí guardadas. Entonces, cuando podemos acceder, pues ahí está toda la información. Sin embargo, no vamos a tomar lo que nosotros queramos, siempre. Siempre nos van a estar guiando, nos van a estar orientando y nos van a estar dando la información que necesitamos en el momento que la necesitamos, Ujú, ¿sí? Entonces, se conecta con esta mente universal, claro que se conecta. Y se habla también de yo superior a yo superior. Cuando yo abro registros de otra persona, se hace una conexión de yo superior a yo superior. Ujú. sí. Que es esta parte que hablábamos de la divinidad que vive en todos nosotros. Simplemente es conectar con esa divinidad y que estos maestros, guías, eh, seres de luz, nos Ujú, puedan orientar, porque ellos ya están en otro plano, ellos ya no necesitan encarnar. Ujú. Digamos que ya pasaron la escuela de la tierra, la escuela de la carne, y ahora pueden estar en muchos lugares al mismo tiempo. Ujú. Y todos vamos para allá, unos más antes, otros después,
pero todos llegaremos a ese punto hasta que no necesitemos encarnar y salgamos de esa rueda del samsara. Mientras la necesitemos, está bien, y cuando sea el momento, pues pasaremos simplemente a lo que sigue. Muy bien. Alberto, sabemos que a veces la mente nos juega bromas y nos pone trampas y demás. ¿Cómo puedes tú discernir entre realmente si está viendo una memoria de estos registros akáshicos o es un juego de la propia mente del que te consulta o alguna proyección emocional? En fin. Sí, qué buena pregunta y normalmente me la hacen porque Ajá. es un, pues, valedero saber, ¿no? Dice uno, bueno, pero a ver, ¿cómo distingo si es la mente, si yo estoy creando aquí cuentos fantasiosos o realmente estoy conectando con el Akasha? Ujú, Entonces, eh, hay una preparación que se hace antes de abrir registros akáshicos y todo esto que tiene que ver con el ego, porque aquí es todo menos ego espiritual. No puede haber, sino esa interferencia de la mente sí puede llegar a ocurrir. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que es realmente una memoria? Esto es algo que se siente, incluso hasta puede conmover. Ujú. Hasta las lágrimas. Es como, sí, hay gente que desde muy niños eh, tienen una relación muy fuerte, por ejemplo, con la cultura egipcia. Y no saben ni por qué, pero les encantan los libros de Egipto y ven y ve algún programa de Egipto y dicen, es que eso me gusta. Y a lo mejor tienen otro hermano que creció igual en la misma familia, tienen casi los mismos amigos, pero ¿por qué a uno sí le encanta Egipto y a otro para nada? ¿No? Bueno, ahí tiene mucha relación de vidas pasadas en Egipto, seguramente. Ujú. Lo más probable que así sea. Y por eso hay esa afinidad. Y cuando se logra acceder a esta memoria de algún pasaje eh, que tuvo en Egipto, por ejemplo, si yo leyera los registros akáshicos, vamos a pensar que ya no es un niño, que ya es un adulto de, no sé, 40 años, lo que sea. Y conecta con alguna memoria. En ese momento, muy probablemente, se conmueva hasta las lágrimas. Ujú. Y porque es como reconocer, ay, sí es cierto, ahora sí ya me acordé. Ajá. Así se siente cuando se conecta con esa memoria. Ujú. Y ahí no entra la mente, ahí mm, no entra la mente. Y tuve, por ejemplo, una paciente en Barcelona. ujú. eh, Pues realmente yo no la conozco, nunca la había conocido, pero quiso una lectura de registros akáshicos, ¿no? Quiso consultarnos y entonces salieron memorias de vidas de haber sido vampiro, de haber vivido en Arabia, ujú, y haber sido odalisca, etcétera, y memorias de Egipto salieron ahí. Entonces, bueno, ya terminó la sesión, todo. Le gustó mucho. eh, y al final me mostró su librero y me dijo, es que no puedo creer esto. Su Wow. librero lleno de libros de vampiros, lleno de libros de Egipto y del Medio Oriente. Ajá. No sé por qué, pero esto siempre me ha gustado. Pues sí, y conste que no la conocía, y conste que no te conocía, le dije. Así. Entonces, ahí es algo, pues que no podemos, bueno, ahí no podríamos catalogarlo como que fue la mente, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Tú te diste cuenta, ¿no? Yo no, ni te hice preguntas antes, nada. Fue lo que salió.
Entonces, de esa forma. Y también hay formas de quitar a la mente. Ujú. Hay formas de quitar a la mente para que no nos interrumpa. La mente aquí no es que sea mala, Sí. no es que sea mala, la mente es algo bueno, es algo muy poderoso que nos ayuda justamente a poder materializar, etcétera. Pero si no estamos controlando a la mente nos está controlando a nosotros. Así es, y es esta parte del ego, ¿no? Ujú. Y el ego es como un papá sobreprotector. El ego es como un papá sobreprotector que nos dice, no, si es que tú estás bien aquí, ¿no? Y no nos dice la verdad como es. Y a veces la verdad no nos gusta. Ujú. Entonces la empezamos a tapar. Y cuando hay una lectura de registros akáshicos donde todo es bonito, pues, muchas veces podría yo, yo, pues dudaría de algo así. Realmente, cuando los maestros nos hablan, sí nos pueden hablar desde el amor, desde lo bonito, pero también nos van a decir lo que no nos gusta. Y va a haber regaños, y va a haber llamadas de atención. Entonces, también es una forma de darnos cuenta de que hay algo pues, más verdadero, porque la verdad no es color de rosa, ¿no? Dicen, y creo que esto lo decía Bert Hellinger, que es el padre de las constelaciones, ¿no? Que trajo esa técnica. Bueno, él decía que la desilusión llega para darnos cuenta de la verdad. Muchas veces estamos viviendo en ese mundo de ilusión, Claro. ese mundo de alucinación, hasta se le llama alucinación, ¿no? Y no, cuando vemos la verdad, esa verdad muchas veces no nos gusta, pero es la verdad. Entonces hay que aceptarla, ¿no? Es una forma de distinguir Mm. ahí si nos está jugando la mente o si no. Y podemos quitar a la mente Sí. con, con técnicas. Por ejemplo, con Yuen podemos quitar a la mente. Para que no esté, simplemente no esté. Ahorita no te necesito, pum, te quito, ¿no? Porque la mente no es tan sencilla de controlar. Ujú. Por eso los monjes Shaolin tienen una preparación desde niños para poderlo hacer. Y sí la controlan, sí que la controlan, pero tiene un proceso, ¿no? Un proceso. De tiempo y dedicación. Exactamente, sí, Es- a eso se dedica. Y bueno, ahorita que mencionabas que te voy a preguntar más al ratito sobre esto, de otros apoyos, pero, por ejemplo, uno, ¿cómo puede empezar a controlar esa mente? ¿Alguna práctica, algún consejo que nos des? Aparte de, bueno, no sé, en la meditación, pero incluso en la meditación es difícil. Claro. Cualquier práctica Ujú. donde pongamos nuestra atención plena. Ujú. Eh, yo, de hecho, tú lo has hecho. Bueno, yo sé que tú estás muy conectada con esta parte del arte, ¿no? Actuación, etcétera. Y te aseguro que cuando estás actuando estás ahí, presente, al 100. Ajá. Cuando alguien está tocando la guitarra, sobre todo guitarra clásica, está presente, tocando la guitarra. Entonces, cualquier práctica que nos provoque tener esa atención plena, incluso hacer un deporte. Cuando uno está haciendo un deporte, Sí. a lo mejor al principio hay mente, ¿eh? Pero después ya estás 100% en el deporte. Por ejemplo, no sé, eh, un gimnasta olímpico, te aseguro que está al 100 en su rutina, al 100 al 100 al 100 no puede estar en la mente porque se cae, ¿no? Claro. Entonces, cualquier práctica que nos traiga el presente al 100% es quitar a la mente. Nos ayuda a quitar a la mente. Perfecto. Fíjate que ayer tenía yo una clase precisamente de cómo entrar en la emotividad de un personaje y de cómo crear.
pues de repente como una fantasía para poder entrar en situación en el personaje. Y el maestro Ujú. nos decía, siempre hay que aprender algo. Ujú. Dice, de repente hasta pintar un punto en algún lugar y Ándale. fijar tu atención, tu vista en un punto. Y Ujú. entonces, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que estamos en una plática, pues no solamente al estar dialogando con alguien es escuchar, sino fijar la atención en algo precisamente, y eso como que abre tus sentidos y te ayudan a captar mucho mejor lo que se está diciendo o lo que estás aprendiendo Ujú. o en lo que estás involucrado en ese momento. Y sí, es como mágico, ¿no? Mm. Y ahí es donde empiezas a tener mayor percepción y de veras una verdadera atención en lo que estás, ¿no? Entonces, sí, Claro, es cierto, esa técnica que es cierta, totalmente, sí, un punto. muy Bien. padre, muy bien. Oye, en tu experiencia, ¿qué papel juega la intención y la conciencia al trabajar con bioenergía o al abrir un registro Ujú. akáshico? Es fundamental, Ujú, ¿no? La intención aquí es fundamental. Y hablando ahorita también un poquito de la mente y esto, aquí la intención simplemente es poder ayudar al otro a que esté bien. Es esa gratitud de estar en el momento ujú, con la persona que se está atendiendo e incluso agradecido por poderla atender y por poderla ayudar. Simplemente es eso. Entonces, esa intención es fundamental. Simplemente nos volvemos canales. Simplemente somos un canal, somos un medio, pero realmente ese trabajo que se está haciendo, pues va más allá de nosotros. ¿Mm? Va más allá de nosotros. Entonces, simplemente es poner la atención en genuinamente querer ayudar al otro. perfecto. Hablando ya de esta practicidad en la vida, muchas tradiciones enseñan que nuestro campo energético está influido por nuestras emociones, pensamientos y acciones. ¿Cómo lo ves tú y qué herramientas prácticas sugieres para mantener esa coherencia energética? Parte del amor a nosotros mismos Ajá. es cuidar esa energía, ¿no? Porque a veces decimos, no, sí, es que yo sí me amo, pero ¿realmente nos amamos? Sería una buena pregunta. Amarnos a nosotros mismos tiene muchas aristas. Es la parte de la salud, la Ujú, parte de la prosperidad, la parte de pues, las relaciones libres de cargas. Yo elijo relacionarme, pero con personas libres de cargas. Me libero de esas cargas. La reconciliación y la liberación del pasado, ujú, y los estados superiores de conciencia. Todo eso es el amor propio. ujú, Ujú. Entonces, ¿cómo cuidamos nuestra energía? Bueno, desde lo que comemos, hablamos de salud física, lo que comemos, lo que bebemos, pero también de salud mental, qué estamos viendo, qué series vemos. Vemos puras películas de baja vibración, puras películas donde hay muertes, asesinatos, eh, terror, etcétera, o de qué nos estamos alimentando. La parte emocional, estas relaciones, ¿no? Libres de cargas. ¿Con quién me estoy relacionando? Esta persona es muy conflictiva o se queja todo el tiempo. Son, pues, los famosos vampiros energéticos, ¿no? claro. Gente que se está quejando todo el tiempo. Hay momentos en los que hasta uno le da sueño. Ay, me da sueño nada más de estar aquí con esta persona, de lo que está hablando. Ajá. Entonces, pues cuidar, ir cuidando todo eso, irnos protegiendo de todo esto. Y obviamente hay técnicas eh, que se usan, ¿no? Para cerrarnos, proteger nuestra energía, nuestro campo, etcétera. Pero más allá de eso, de adentro hacia afuera, ir cuidando estos aspectos.
¿Qué tan reconciliado con el pasado estoy? ¿Lo acepto tal cual? ¿Estoy bien con eso o no? Y finalmente, pues esos estados superiores de conciencia que tienen que ver con todo lo anterior y parte de lo que hemos dicho, donde simplemente podemos ser un canal claro, sin ego, sin querer, sin una... Es que aquí es donde este estado superior de conciencia Ajá, se separa de la mente. Entonces no es fácil de explicar con palabras, sí. porque aquí no hay mente. Entonces, digamos que es un estado donde simplemente todo es y ya. Y si le pongo palabras, lo empiezo a acotar y lo empiezo a delimitar. Entonces, simplemente es un estado donde todo es. Claro, ¿Mm? claro. Entonces, hay técnicas para cuidar esta energía, sí. Podemos, bueno, voy a hablar de una. Ujú, Podemos visualizarnos como si fuéramos un cierre, ¿no? Una cremallera, y cerrar nuestros chakras desde el primero hasta la coronilla. Es una forma de cuidar, de protegernos, ¿no? Obviamente también con nuestros pensamientos y estando bien, no necesitamos hacer nada, ninguna ujú, técnica. Si nosotros estamos bien, de adentro hacia afuera, es la mejor forma de protegernos. Por eso hablaba de este amor a nosotros mismos. Desde ahí vamos a estar protegidos, vamos a estar bien, vamos a estar cuidados. perfecto. Entonces se puede decir que hay una ecología energética, ¿no? Que vamos a tener que cuidar también nuestro medio ambiente físico. Ujú. Y hablaste ahorita de mantener esa relación perfecta con nosotros mismos. ¿Cómo cuidar el ambiente energético en el que vivimos y nos relacionamos? Aunque ahorita ya tocaste algunos puntos de esa relación con los demás que buscar, pero algunos consejos más. Sí, sí. Y para esto me gustaría abarcar más que algún consejo puntual, Ajá, porque de lo que voy a decir de aquí surgen los consejos que cada quien necesite, sí. es hablar del propósito último como seres humanos. ¿Cuál es nuestro propósito? El propósito que todos tenemos. El propósito que todos tenemos. Obviamente en cada vida tenemos un propósito en específico, pero digamos que este es el propósito último, estar aquí. Es amor a nosotros mismos, amar a los que me aman, amar a los que no me aman y amar la totalidad. Uh-huh. Es este círculo donde yo lo parto en tres. Sí, Un tercio es amor a mí mismo, otro tercio es amor a la totalidad y otro tercio es amor a los que me aman y amor a los que no me aman. ¿Mm? Entonces, amor a los que me aman, ahí el verbo es amas. ¿Qué estás haciendo? Amas. Amor a los que no me aman, aquí dejo de juzgar, de criticar, dejo de ver pecados, dejo de ver, ¿sí? Faltas. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Respetas. En ese momento respetas. Amor a la totalidad. Es aquí cuando acepto, cuando todos los hechos, circunstancias, eventos de mi vida están bien y los acepto. Entonces, ¿qué hago? Dejo de lamentarme. Y el amor a mí mismo, cuando te digo, pasamos por este tema de salud, de prosperidad, de relaciones sin cargas, de liberación del pasado, de estados superiores de conciencia, en ese momento realmente me amo, ¿no? Realmente me amo. Entonces, más allá de un consejo en particular, este es el propósito último. Y aquí cada quien puede tomar, híjole, realmente amo a los que me aman. Pues a lo mejor sí, es lo más fácil, ¿no? Amar a alguien que nos ama es algo más fácil. Amo a los que no me aman, pues a lo mejor no.
A lo mejor los maldigo y les digo sus cosas en su momento. Y a lo mejor está bien como para liberar, pero después hacer conciencia y decir, sí, ok, respeto. ¿Qué respeto? Su proceso. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta. ¿Sí? Simplemente no se ha dado cuenta. Ha llegado el momento que se dé cuenta y ok. Incluso temas drásticos, como vamos a hablar de un asesinato, ¿no? Sí. Pues sí, lo hizo. Es un pecado. Pues no le voy a llamar que es un pecado. Simplemente respeto su proceso. No se ha dado cuenta. Sí, se va a dar cuenta después. Ajá. Ahorita no. Entonces, ok, respeto. Amo a los que no me aman. ¿Sí? ¿Qué es lo que más trabajo nos cuesta? Y es natural. Mm. Amar la totalidad, estar eh, totalmente, pues, reconciliado con todos los hechos de mi vida, ¿no? Acepto todo eso. Entonces, en ese momento dejo de lamentarme. Ya Mm. no me lamento. Exacto. ¿Sí? Se dio así, tenía que suceder así, no me dejo de lamentar. Entonces, de ahí es hacernos nosotros esas preguntas. Amo la totalidad, amo a los que no me aman, amo a los que me amo a mí mismo, y de ahí van a surgir nuestros propios consejos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? Ujú. Obviamente esto se puede trabajar pues en terapia para facilitar este proceso, porque este es el fin último, el propósito último. Claro. Imagínate cuántas vidas tenemos que vivir para llegar a completarlo, Ujú. pero tenerlo consciente, tenerlo ahí presente. Ok, vamos para allá, vamos para eso. Ujú. Pues sí, estos tres puntos que has tocado son muy sabios. Yo creo que es la clave para armonizarnos en todos los sentidos, ¿no? Para vivir Entonces, tranquilo. Exacto. pues, Qué buen consejo. Ujú. ujú. Bueno, ¿para qué saber de nuestros registros akáshicos? ¿Para qué tener este encuentro con la bioenergía? ¿Qué son tan Pues, útiles? Ajá. pues los registros akáshicos nos van a permitir acceder a esos tiempos, espacios donde ya estuvimos y poder ver con otros ojos lo que sucedió para estar bien, para sanar. Entonces, porque a veces hay relaciones donde, por ejemplo, alguna paciente que tenía un tema con su papá y nunca la reconocía, a pesar de que pues hacía méritos, por así decirlo, para que la viera, para que la reconociera, oye papá, eso, aquello, y nunca y siempre le hizo menos, y, tal, 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 y a sus hermanas, ¿no? Y dice, pero a ver, ¿qué tengo yo de malo? ¿Qué hice? Entonces pudimos ver ahí con registros akáshicos que en otro tiempo su papá fue su verdugo, pero también fue un general y ella simplemente fue un soldado y, y nunca fue reconocida, así fue como cualquier cosa. Y desde ahí venía arrastrando todo esto, ¿no? Entonces nos permite tener esa información para ubicar qué hay ahí, qué podemos sanar de eso que sucedió. Y con la bioenergía, pues se trabaja mucho de lo que hemos platicado. Se trabaja mucho de lo que hemos platicado y hacer todos los cambios necesarios para estar bien físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Perfecto. ¿Qué otros apoyos alternativos consideras más efectivos para armonizar la práctica de la bioenergía y la sensibilidad hacia los registros akáshicos? Ok, pues ya habíamos hablado ahí de quitar la mente, ¿m? Ujú. De hacer prácticas que nos
nos remitan al aquí y a la hora, al presente. Estar- Entonces, esto es algo fundamental que podemos hacer, de seguir estando en el presente. Cualquier práctica es buena. Hacer tortillas, pero estoy haciendo tortillas, estoy amasando, están plenas. Hay señoras que hacen las tortillas que están justamente haciendo las tortillas. Hay otras que están platicando. Entonces, conciencia plena en lo que estoy haciendo. De ahí es fundamental. Em, la parte del ejercicio es importante también, y esto no es algo ahí trillado que todo el mundo te dice, haz ejercicio, te da. No, sino, repito, aquí es mandarle un mensaje a tu cuerpo de que lo estás tratando bonito, de que los quieres. Ejercicio, lo estoy alimentando bien. Oye, yo sé que me hace bien comer esto. Ah, ok, me lo como. Cuerpo, mira, estoy nutriendo. Otra práctica que podemos hacer es, para ir quitando también a la mente, cuando hagamos un ejercicio, por ejemplo, no sé, alguien que hace abdominales, o que hace planchas, o que hace yoga. Bueno, es que yoga no es un ejercicio como tal, yoga es otra cosa, es una filosofía, es una práctica, Sí. etcétera. Bueno, practicar yoga es algo muy bueno también, obviamente. No solamente como ejercicio, porque no es solamente es un ejercicio físico. Ujú, Hay que ver, obviamente, la mente y la filosofía del yoga, que tiene que ver con muchas cosas de las que hemos hablado ahorita, ujú, con esta parte del yo superior también. Entonces, practicar yoga. Eh, Decía esta persona que hace abdominales o que hace planchas, que en el momento que está haciendo la plancha haga consciente todo su cuerpo, no solamente los músculos que está trabajando, sino todo su cuerpo completo, que lo recorra por completo. Ujú. Y ahí esté, y haga conciencia de exactamente todo su cuerpo. ¿Qué está sucediendo ahí con el cuerpo? Es otra práctica que se puede hacer. Y yo creo que con esas son suficientes. Con eso tenemos, porque como una vez un maestro me dijo, yo les voy a decir qué hacer, es más, les voy a dar los ejercicios. Ya sé que al final ni los van a hacer. ajá. Entonces aquí más que 10 ejercicios, 20, Ajá. con que hagamos uno, pero que lo Con hagamos. conciencia. Exactamente. Exacto. Muy bien. Si pensamos en la humanidad actual, con su ritmo acelerado y sobrecarga de estímulos, ¿qué crees que más necesitamos aprender sobre la bioenergía y los registros akáshicos para evolucionar espiritualmente? Muy bien. Pues muy bonita pregunta, porque el día a día actual, Ujú, el hoy, lo que estamos viviendo en el planeta, pues realmente se asemeja mucho a lo que se le ha llamado el fin de los tiempos, ¿no? mm, Realmente estamos viviendo esa gran polaridad sí. de, digamos, vamos a plantearlo en blanco y negro, donde lo negro se ve cada vez más negro, pero también lo blanco se Ujú, empieza a ver cada vez más blanco. Están los dos, digamos, más visibles. Es como si yo hubiera tirado ujú, una liga, y el negro fuera acá y el blanco estuviera acá, y ahorita le estamos estirando hasta acá. O sea, ya plenamente vemos todo lo negro, lo más negro que hay, y todo lo blanco, lo más blanco que hay. Entonces es un parteaguas, sí. es un parteaguas que nos va a permitir cambiar el paradigma. El paradigma actual es la competencia. El paradigma actual es el yo tengo más que tú. El paradigma actual es el más fuerte domina al débil. Y el cambio de paradigma es la cooperación, es el trabajo colectivo, es donde nos damos cuenta de que hay de todo y para todos y en abundancia.
Hay de todo y para todos en abundancia. Si repartimos la riqueza del planeta que tienen ahorita algunos, Sí, todos podrían vivir con una calidad de vida extraordinaria, no ordinaria, extraordinaria. Todos, sin excepción. claro. Entonces, vamos para ese cambio de paradigma. Ujú. Y todas estas pues, prácticas, ¿no? La bioenergía, los registros akáshicos, saber qué hemos vivido, qué ha sucedido, que ya no queremos repetir para estar bien, Sí. pues nos va a permitir eso, porque pues Donald Trump no va a cambiar, por poner aquí un personaje, Ajá. este, pues el conflicto ahí en Israel, en Gaza, ay, no lo vamos a cambiar, o sea, nos está mostrando una parte de nosotros mismos, Sí. desde como humanidad. Pero ¿qué si empieza a surgir? Empiezan a surgir grupos de apoyo que empiezan a hablar de compasión, que empiezan a hablar de cooperación, de colectividad, etcétera. Entonces, siempre existe la polaridad para que nos demos cuenta, para que haya contraste. Ujú. Si solamente todo fuera luz, pues no nos daríamos cuenta ni siquiera de qué es luz. Entonces, estas prácticas, estas técnicas nos permiten tener todas las herramientas para estar bien, Ujú. todas las herramientas para estar bien. Y repito, ¿qué es estar bien? Pues física, mental, emocionalmente, espiritualmente. Y podernos ir acercando a ese propósito último que tenemos todos como seres humanos, Sí. ¿no? El que hablaba de ese círculo, que lo dividimos en tres y pues es el amor. Ujú. Exacto. Así es. Entonces de ahí partimos. ¿Y por qué surge la injusticia? Pues para que los justos hablen de justicia. Entonces es importante sí, sí hablar de Ujú. justicia, Claro, sí, sí actuar en consecuencia. claro. Finalmente, ¿cómo recomiendas que alguien interesado en estos temas comience un camino personal de exploración, sin caer en dogmas ni dependencias externas? Bien, pues eh, es que trabajen con nosotros. Realmente cuando llega alguien a trabajar, pues es por algún tema en específico que está Sí, viviendo. Pero al final eh, nosotros los adoptamos como en un proceso, claro, realmente, un proceso de cambio que los va a llevar a sus máximas posibilidades, simplemente. Y a que no dependan de nosotros, repito, ni de nadie más, que tengan sus propias herramientas. Y sí, a lo mejor llegaron por algo, pero era lo mínimo, era el paso que tenían que dar para empezar esa transformación. Ujú. Entonces claro, hay muchos caminos, pero si eligen hacerlo con nosotros, pues claro, también que lo vamos a hacer con los brazos abiertos y también sabemos que llegan las personas que deben de llegar. ¿No? Entonces, claro. Pues precisamente ya que estás hablando de esto, diles a nuestros amigos qué es Rebomente y qué más ofrece Rebomente. bueno, pues Rebomente en realidad un, eh, es un movimiento como tal, no somos como tal como un centro holístico tal, simplemente nosotros creamos esta terapia que hacemos, que le llamamos terapia psicológica integrativa, donde usamos herramientas como las que hemos platicado ahorita, que es bioenergía, registros akáshicos y muchas otras más, para que se dé ese avance con el paciente, se puedan dar esos cambios y se puedan vivir en sus máximas posibilidades. De hecho, ahorita tenemos páginas nuevas, acabamos de crear unas páginas que vamos a ir nutriendo, que es @somos Rebomente, así Sí, nos encuentran en Instagram y en Facebook. Mi personal también, si quieren seguir, es Amalo777. Ujú. ok, @Amalo777.
Perfecto. Pues te doy las gracias infinitas por esta plática. Aclaramos que no sería la última también porque hay muchas cosas más que decir, ¿verdad? Pero pues de veras que estos comentarios, estas pláticas, tu sabiduría, pues nos ayuda como a abrir la mente a entender también esos otros campos, esos otros apoyos que nos ayudan a evolucionar de mejor manera, a entendernos como seres humanos y como seres energéticos. Ay, pues gracias a ti, Jackie. Realmente lo que estás haciendo es invaluable porque, Muchas como gracias. decía, es ese espacio, ese remanso, ese oasis en el desierto de tanta información que hay ahora, tantos, eh, pues sí, tantos creadores, etcétera. Exacto. Y ay, podemos llegar aquí y poder tener temas realmente profundos que nos puedan ayudar como humanidad eh, a regresar a quienes realmente somos, ¿no? Quienes siempre hemos sido y quienes realmente somos. Es que, pues Es- gracias a ti, gracias no, por el espacio. a todos A ustedes. todos. Bueno, amigos, hoy hemos pues recorrido un viaje profundo entre el cuerpo, la energía y la memoria del alma. Hemos comprendido que la bioenergía no es solo una fuerza vital que nos sostiene, sino también una llave de conexión con el universo, con nuestra salud y con nuestras propias experiencias y evolución espiritual. Y que los registros akáshicos nos invitan a mirar más allá del tiempo y del espacio, recordándonos que cada pensamiento, cada emoción y cada acción quedan grabados como parte de nuestra historia sagrada. Agradezco profundamente a Alberto López Malowals por compartirnos su visión, su experiencia y a ustedes gracias por abrir su mente y su corazón en estos temas que nos invitan a crecer y a reconocer como seres de luz en constante transformación. Y pues si este programa resonó contigo, recuerda que cuidar tu energía, armonizar tu interior y conectar con tu memoria espiritual es parte de un camino hacia una vida más plena y consciente. Te pido que compartas nuestro programa, da tu me gusta, suscríbete al canal y pues nos vemos el próximo programa de espiritualidad científica con tu amiga Jacqueline Briviesca. Buenas noches y hasta la próxima. Bendiciones, Alberto. Bendiciones.